Buenas tardes, vamos a hablar hoy sobre el tema 7 de legislación mercantil 1. Bienvenidos. Vamos a hablar del tema de sociedades mercantiles. Este es uno de los temas más importantes en este curso, dado que prácticamente todas las empresas se manejan bajo esta figura. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una sociedad mercantil? Pues es una persona jurídica cuya finalidad de creación es ser un comerciante que lucre en la actividad en que se relaciona. Como ya vimos en la clase número 1, toda persona jurídica que se menciona como sociedad mercantil es un comerciante. Sí quiero hacer una aclaración. Personas jurídicas comerciantes son todas aquellas que se describen en el artículo 5 del Código de Comercio, que dice que son sociedades mercantiles, casas extranjeras y demás. Pero hay personas jurídicas que no son comerciantes. Ejemplo, el Estado, fundaciones, asociaciones. Esas no se catalogan como comerciantes, igualmente las cooperativas. Entonces, cuando hablamos de sociedad mercantil, son prácticamente 4, que son las que se encuentran en el artículo 17 del Código de Comercio, que son sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, sociedades limitadas o SRL y sociedades anónimas, que son las que vamos a hablar. Bueno, como les decía, hay varios tipos: la sociedad de personas y la sociedad de capital. Perdón, yo creo que tenemos que empezar otra vez en la imagen. Ok, tranquilo. Por el internet, ¿será? Tranquilo. Buenas tardes, estudiantes. Vamos a empezar con el tema número 7 del curso de legislación mercantil 1. Vamos a abarcar sociedades mercantiles, lo cual es sumamente importante para toda nuestra aplicación en el curso. ¿Qué es una sociedad mercantil? Es aquella persona jurídica cuya finalidad de creación es ser un comerciante que lucre en la actividad. Ya vimos en la clase número 1 que un comerciante puede ser tanto persona física como persona jurídica. En lo que se atañe hoy a persona jurídica, tenemos que recordar que no todas las personas jurídicas son comerciantes. Tenemos que las personas jurídicas comerciantes son las que están en el artículo 5 del Código de Comercio. Entiéndase sociedades mercantiles, lo que son casas extranjeras, lo que son sociedades anónimas y demás. Dado el artículo también 17 del Código de Comercio, donde vienen los 4 tipos de sociedades, que son sociedad de nombre colectivo, sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Ahora bien, hay personas jurídicas que no por ser solo personas jurídicas son comerciantes, porque hay personas jurídicas que no son comerciantes. Por ejemplo, asociaciones, fundaciones, cooperativas y la persona jurídica más grande que existe, que es el Estado. Tipos de sociedades mercantiles. Las sociedades de personas son las que la responsabilidad de la persona jurídica y la física no tiene límite. De hecho, estas sociedades de personas, que son las del inciso A y B del artículo 17 del Código de Comercio, sean en nombre colectivo y en comandita simple, prácticamente están en desuso. ¿Por qué? Porque el socio de la empresa es exactamente igual de responsable por los actos que hace la empresa. Generalmente los individuos buscan las sociedades mercantiles para limitar las responsabilidades, y en el caso de las personas eso no pasa. Las sociedades de capital, estas sí limitan las responsabilidades de sus socios y la entidad jurídica, es decir, resulta ser que demandan a la sociedad anónima pero no pueden tocar los bienes, o la sociedad anónima realizó tal acto pero no pudo tocar los bienes de los socios. Por eso es que estas, las de capital, sí son muchísimo más usadas en la actualidad. Sociedades de personas en Costa Rica tenemos, como ya les había dicho, en nombre colectivo y en comandita simple. Y las sociedades en capital tenemos las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Sociedades de responsabilidad limitada que también pueden llamarse limitada. Un aspecto importantísimo en lo que es las sociedades es que estas están conformadas por órganos sociales. Cada órgano social determina una función. Ejemplo, el órgano deliberativo está conformado por todos los socios, accionistas o cuotistas, en el caso de la limitada, que son los dueños de la empresa y los que deciden el
adquirido mediante el registro en las sociedades anónimas, y el órgano de administración, que es la junta directiva o los gerentes en las sociedades de responsabilidad limitada. Sí quiero hacerles un gráfico para entender una cosa. La gran mayoría de personas dice que el presidente es el dueño y señor de las sociedades, pero eso no es cierto. Los socios, y por eso los puse de primero, son los dueños de la empresa, son los que mandan en la empresa. Luego de esto, los socios le van a decir a la junta directiva cómo funcionar, cómo trabajar. Ejemplo, yo socios quiero que ustedes compren un vehículo con estas características, automóvil, no más de $25,000 y demás. La junta directiva es la que va y compra el vehículo. El guía fiscal es el que va a controlar todo. ¿Por qué digo en teoría? Porque resulta ser que la ley costarricense, en el artículo que habla de obligaciones y facultades de los fiscales, tuvo el gran error que dijo así: obligaciones y facultades. Entonces, al ser la I, el carácter gramatical que le da, no es no dice o no separa qué es obligación y qué es potestad. Por tanto, si hubiera dicho solo facultades y un artículo de obligaciones, sí podríamos hacerlo. Dado que esto fiscal prácticamente se da como para un requisito para inscripción en el registro público. Aquí, por ejemplo, les hice otro gráfico para que quede un poquito más claro, en donde la asamblea de socios es suprema ante junta directiva y fiscales. ¿Qué se requiere para hacer una sociedad mercantil? Primero requiero 2 o más socios, como mínimo al principio. Puede ser que ya constituida uno de los socios le endose a otra persona la acción o la cuota, en caso de cuotas de cesión, pero yo no puedo jamás hacer una sociedad con menos de 2 personas. Comparecer ante un notario público para confeccionar una escritura. Esta es una escritura que se va a presentar en el registro público. Actualmente se tiene por el artículo 19 del Código de Comercio que publicar un edicto. En este caso, la escritura ahora se presenta, si lo que voy a aportar es dinero en efectivo, tengo que hacer la presentación al registro, antes se hacían testimonios, iba al registro a presentarla, ahora se hace con un sistema que se llama crear empresa, vía digital, uno envía la información y le inscribe un documento. Requisitos de la escritura: lugar y fecha en que se celebra el contrato, nombre y calidades, nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la fundación, clase de sociedad que se constituye, es decir, es anónima, es SRL, es el nombre colectivo, objeto que percibe. Muy importante, si yo voy a tener una sociedad mercantil para manejar una zapatería y le voy a dar un poder generalísimo al gerente, lo mejor, o al administrador, lo mejor es, en este caso, limitar el objeto. El objeto será solo la venta de zapatos. ¿Por qué? Porque entonces esa persona tendrá luz verde solo para la venta de zapatos y no podrá meterse con otras disposiciones que me pueden afectar.
en virtud del cual se suprimen o se disminuyen responsabilidades. El nombre social se conforma con el aditamento o el final y compañía o ICIA. Ustedes tal vez vean algunos en el mercado que dice ICIA, pero generalmente todas ellas son sociedades mercantiles que ya se han transformado porque las nombres colectivos realmente no son funcionables para hacer actos de comercio. Sí tiene la característica, por ejemplo, aquí les puse una que había antes, Holterman y compañía. Entonces, este es un nombre comercial, bueno, una sociedad que existía, que después cambiaron de nombre, pero que se puede dar un ejemplo en el registro público del apellido del dueño, porque siempre tiene que tener el apellido de los socios, más y compañía. Sociedades en comandita es aquella formada por socios comanditados o gestores, quienes les corresponde la representación y administración de los socios. Aquí hay dos socios. Primero, los socios comanditarios, que solo aportan capital, y los socios comanditados o gestores, que solo administran. Entonces, esta es la diferencia en el nombre colectivo. En cuanto a la comandita, siempre tenemos dos tipos de socios: comanditados administran, comanditarios solo aportan dinero. Sin embargo, el problema es que los comanditados son responsables por la totalidad del capital social en caso de un problema. En cambio, los comanditarios solo por su aporte. Entonces, aquí el asunto es que ser socio comanditario pues no es muy favorable, porque yo no aporté ni un 5 en el asunto del capital social y resulta ser que si hay una demanda por, no sé, 10 millones de colores, me van a demandar por esos 10 millones de colores. ¿Cómo se conforma el nombre? Por el aditamento de compañía sociedad SNC. Entonces se le pone CIA SNC. Por ejemplo, Juan Pérez, CIA SNC. Las sociedades de responsabilidad limitada, ya estamos entrando en el campo de las sociedades de capital. En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios responderán únicamente por sus aportes. Aquí ya limita, hace un muro entre yo socio y usted socio. Demanda la sociedad, no me toca a mí, me toca a mí, no toca a la sociedad. ¿Cómo se conforma el nombre social? Con los aditamentos. Cuando digo aditamentos son las terminaciones o SRL o limitada. Ya aquí no necesito yo tener el nombre de una persona, puedo hacer fantasía. Aquí les puse un ejemplo, Rodríguez SRL o Rodríguez limitada. Si yo lo pongo solo SRL, toda la vida social tengo que ponerle así. Si le pongo limitada, toda la vida social le tengo que poner limitada. Y por tanto, si yo le voy a poner el nombre de esta sociedad de capital, mi nombre personal, ahí sí acarreo responsabilidades por lo que no es recomendable hacer. Sociedad anónima. Esta es una sociedad de capital, es la sociedad más utilizada en Costa Rica. De hecho, a veces hay un poquito más de la cuenta, pero bueno. Recuerden que estas sociedades tienen que pagar un impuesto los primeros días de enero. Aproximadamente en este momento son como 197.000 las activas sin tributación y 92.000 las no activas. La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta a cualquier otra sociedad preexistente. Aquí yo les puse un ejemplo, un contabilidad social. Yo puedo poner el nombre que yo quiera, puedo poner las diferentes idiomas. Lo mejor es ponerlos en idiomas entendibles, no poner ruso o algo así que no tiene la estructura del sistema del registro público, y hacer la traducción correspondiente. Igualmente aquí no tengo que poner el nombre de la persona. Aquí el capital social está dividido en acciones. Los socios solo se obligan al pago de sus aportaciones. Aquí les hice una diferenciación entre las sociedades. Entonces tenemos que, por ejemplo, el nombre colectivo tenemos que terminar en CIA, en comandita es en CIA, es en C. La organización puede ser gerentes, capital acciones. Estas sociedades, algo muy importante, al morir uno de los socios, la sociedad se extingue totalmente. Límite de los bienes, responder por igual aporte. En cambio aquí en la sociedad comandita, si soy comanditario respondo por mi aporte, si soy comanditado respondo por todo. Y los fiscales, que son potestativos. Existen también unas sociedades que se llaman atípicas. La sociedad de hecho constituida sin amparo de ley, aquellas dos personas que se pusieron a vender repostería, que no tienen ningún papel, que ponen que son repostería a la mejor, que se cree que puede ser una sociedad pero que no lo son. Se usa mucho también para aquellas personas que viven en unión de hecho
que están capitalizando bienes, y de ahí es una figura legal que les puede servir para reclamar algún tipo de derecho cuando la unión de hecho no es legal. Y sociedad irregular, que es el proceso mediante el cual yo creo la sociedad y mientras yo estoy creando la sociedad se está inscribiendo en el registro público. Eso sería lo más importante de sociedades. Quiero hacer entonces un breve resumen. Tenemos en Costa Rica dos tipos de sociedades: sociedades de personas y sociedades de capital. En las sociedades de personas tenemos entonces que están todas aquellas con nombre colectivo y en comandita simple. Que las de nombre colectivo tienen las características que el nombre tiene que ser formar parte de uno de los nombres de un socio, que tiene que ser con la finalización en compañía. Todas las que ustedes ven que termina solo en compañía es una sociedad de nombre colectivo, que si muere uno de los socios la sociedad se extingue, salvo que vaya a haber un pacto contrario de socios que diga: en caso de que yo me muera, mis acciones van a ser para mis hijos, fulano y fulano. Eso es aceptado por todos los socios. Luego tenemos la comandita simple. Esta es una sociedad conformada por dos tipos de socios: comanditarios, que solo aportan dinero, y comanditados, que responden por todo. Los socios comanditados son los que gerencian, los que administran, y los comanditarios solo aportan dinero. Igualmente, si se muere uno de los socios, se extingue la sociedad, vuelvo a esto otra vez, salvo pacto contrario, que entonces los socios vayan a decir que mi acción es para fulano y fulano. Estas dos sociedades están prácticamente en desuso. Luego tenemos las de capital. Las sociedades de capital entonces son SRL limitada y SA. SRL está manejada en su representación por gerentes o subgerentes, no tiene su capital social manejado por acciones, sino por cuotas que van a ser cedidas hacia un tercero que tiene que ser debidamente aceptado en la sociedad, y si muere uno de los socios no pasa nada. Las SA, en cambio, son sociedades que se conforman nombre con cualquier nombre que termine, no sé, como les decía, un botón de SA, se conforma su capital social por acciones. Si se muere un socio no pasa nada, se muere el amortiguado de ese socio correspondientemente, y está conformada por una directiva, secretario, presidente, tesorero, por un fiscal o por un agente residente. Espero que esté claro el tema. Cualquier cosa espero las consultas por el correo electrónico. Gracias.